Hola, ¿cómo están? Los traje a un lugar que se llama Point Vicente. No sé si se alcanza. Al ratito, ahorita que me pare, les voy a enseñar hasta allá. Esto que está acá atrás es el mar. Es parte de los acantilados de San Pedro y los traje aquí porque es un lugar que me trae muy buenos recuerdos y porque el día de hoy se conmemora aquí en Estados Unidos el Día del Veterano, el Día de los Veteranos. Y mi papá, como en un par de videos que ya hice que se llaman Resignificando a mi padre, cuento que mi papá fue veterano de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces les quería yo platicar de eso y recordándolo a él y haciendo memoria y viniendo a este lugar donde mi papá nos traía cuando éramos niños y veníamos a visitar a mi abuela, pues se me ocurrió que podría ser un buen lugar para hacer el video y recordarlo. Aquí hay mucha gente ahorita, justamente porque es un día feriado. Pues bueno, mi papá, como les digo, fue veterano de la Segunda Guerra Mundial, era un sargento antiminas personales y perteneció al servicio secreto. Por lo mismo, mi papá no soltó prenda de nada de lo que sucedió, muchas cosas se las llevó a la tumba, pero sí hubo una historia que nos contó y seguramente me contó más, pero cuando uno es joven a veces es muy tonto y no le dedica tiempo a los padres y sentarse a platicar y preguntar más, sobre todo preguntar. Y yo no lo hice, pero sí recuerdo esta anécdota de mi padre. Miren, les voy a enseñar mi taza, esta es mi taza favorita, este es mi papá. Y estas son las fotos de la guerra. No sé si alcanzan a ver. En algún momento les haré, es que saben que, es que sí tengo fotos aquí en mi tablet, pero como todavía no sé cómo se edita ni nada, mi teléfono no tiene la capacidad para hacer yo ediciones y después guardar el video. Estoy ahorita decidiendo si compro un teléfono nuevo o compro una computadora donde yo pueda editar. Todavía no lo sé, pero no se puede todo en la vida. Pero entonces, bueno, voy a voltear mi tablet para ver si alcanzan a ver. Ay, no sé si se alcanza a ver. Es que hay muchas sombras. No sé si alcancen a ver. Pues no se ve. Creo que no se alcanza a ver. Déjenme ver si otra fotografía. A ver si acercándola más. No sé si alcancen a ver. Es que se ve más el reflejo de los árboles y todo aquí en la sombra que la fotografía, ¿verdad? Ya ven que yo, qué bueno que no me dedico al cine, nunca me hubiera ganado, haciéndola casi, nunca me hubiera ganado un Oscar, ¿verdad? A ver, ahí está mi papi. Y esta es una foto el día que ya estaba haciendo, que ya se iba a la guerra. Esta es una foto con las hermanas mujeres. Mi papá venía de una familia enorme. Ahorita por aquí hay una, ahí está con los vecinos y dos de sus hermanos. Y aquí está con toda su familia, con su papá, su mamá y todos los hermanos. Eran 13 hermanos en total. No sé cómo editar, me encantaría poder poner más claras las fotos. Prometo de verdad que en el momento que averigüe cómo hacerle, ponerles fotos. Y ya sé que alguien me va a decir, es que no se veían las fotos, pero bueno, estoy haciendo el mejor intento. Pero lo más interesante es la historia. Y bueno, yo recuerdo que mi papá nos contaba que él estaba jugando fútbol americano en la calle con los vecinos y los amigos, todos muy jóvenes, entre 19 y 21 años, mi papá tenía 21 años, cuando se desató la guerra, cuando bombardearon Pearl Harbor y pues que decían que eso era el inicio oficial de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, pues mi papá y sus amigos, sus hermanos, no esperaron a que les llamaran, oigan, los necesitamos para la guerra. Ellos fueron directamente y ellos se reclutaron, ellos se enlistaron, como se decía, ¿no? Hay una fotografía muy famosa del Uncle Sam, ¿no? Que es el que está apuntando con su dedo que dice, enlístate. Ellos así lo hicieron, fueron directamente a la oficina donde dijeron, aquí estamos listos y prestos para irnos a la guerra. Y entonces eso fue lo que hizo mi papá. Mi papá, aparte del servicio, lo hizo en el servicio militar, se preparó entre Puerto Rico y Brasil. Y entonces él hablaba un portugués súper sonoro, como muy cantado, muy porteño, de Río de Janeiro, que tiene un tono muy particular y
tienes que haber vivido ahí para poderlo hablar así. Y mi papá hablaba totalmente fluido el portugués y adoraba Brasil y era su país después de Estados Unidos y de México, era su país favorito, la música, la comida, las tradiciones, el carnaval, todo eso le encantaba, las mujeres le encantaban. En fin, que él se enlistó y pues por lo que él nos contaba estuvo en distintas misiones durante la guerra, que nunca jamás contó qué fue lo que sucedió. Pero sí nos contó en específico una. Y prometo hacer un video enseñando fotografías y los documentos donde mi papá, que conservó mi papá, los tiene un sobrino mío que está en las mejores manos del mundo. Mi sobrino tiene el archivo de todo esto y los originales, los papeles escritos con máquinas mecánicas de antes, de escribir mecánicas, y donde le llegó un aviso a mi papá de que se estaba planeando una misión secreta y donde requerían que él estuviera para llevarla a cabo. Entonces él estaba en Brasil y la misión secreta había que encontrar había sospechas de una base de telecomunicaciones en el medio del Mato Grosso. El Mato Grosso es una selva, o sea, está el Amazonas y luego el Mato Grosso, que es todavía más denso. Ahí había las sospechas de que había una base militar. Y entonces, pues mi papá se prepara y él tuvo que aparentar ser un indigente, borracho, ¿no? Que era alcohólico. Y entonces por varias semanas se dejó crecer la barba. Él tenía todas las características de alguien latinoamericano: pelo muy chino, nariz aguileña, piel trigueña. Al fin él era hijo de 2 inmigrantes mexicanos que vinieron a vivir a los Estados Unidos durante la Revolución. Y entonces tenía todo este aspecto y hablaba portugués de costeño muy particular, ¿no? Y entonces, bueno, se preparó, se dejó crecer el pelo. Mi papá tomaba su tequilita, pero nunca fue de beber mucho y pues aparentó estar borracho y como pudo a caballo, en burro, alguien que tuviera un transporte, se fue adentrando en la selva. Porque había un monasterio, había los restos de un monasterio cuando llegaron los europeos a cristianizar, ¿no? Entonces estaba este monasterio en la mitad del Mato Grosso, le dieron direcciones de cómo llegar, por fin, de varias semanas de deambular por la selva, de dormir a la intemperie, de saber que estaba en una misión secreta. Por fin llegó al monasterio y ahí se estuvo semanas fingiendo estar borracho y dormía y se quedaba dormido adentro del atrio de la iglesia y saludaba y él hablaba y platicaba como si fuera un lugareño, así. Y por varias semanas lo que estuvo haciendo es eso, ¿no? Pasar desapercibido y estar observando. Él lo que hacía era observar para poder reportar lo que estaba sucediendo. Entonces, un día él entraba todas las mañanas, ¿no? A rezar y se paraba frente a los santos y ponía sus manos así y rezaba. Pero un día en específico estaba frente en una de las bancas hasta adelante y estaba pues con sus manos así como todas las mañanas. Ya era común para la gente que estaba ahí alrededor verlo haciendo eso todas las mañanas. Entonces no era de extrañar que estuviera una mañana otra vez con sus manos juntas y rezando. Y en un momento dado él está en esta postura y oye como los pies cuando sisean, cuando alguien tiene dificultad para caminar, ¿no? Que va arrastrando los pies como una persona ya mayor. Y entonces sí, efectivamente levanta la cabeza, lo ve, lo saluda y estaba vestido con estos trajes de monje capuchino, el tradicional café que trae un lazo en la cintura y cubriéndole toda la cara, y esta persona venía totalmente inclinada como si estuviera ya mayor y con mucha dificultad para caminar. Entonces mi papá lo saluda, la persona le hace con la cabeza, ¿no? Como una reverencia, como contestando el saludo, y mi papá regresa a su posición a seguir rezando. Y él sigue oyendo el siseo de los pies, ¿no? Pero en un momento dado deja de oír el siseo y le pareció extraño porque todavía había mucho por recorrer a su espalda, ¿no? En la iglesia. Entonces mi papá voltea y cuando voltea, la persona que acababa de pasar se incorpora de su postura, se quita la capucha y era un hombre de casi 2 metros de alto, rubio, y se mete en uno de los confesionarios
y desaparece. Entonces, pues bueno, mi papá reporta eso y resulta ser que los alemanes ya tenían una base de telecomunicaciones y estaban planeando cruzar, ya iban hacia arriba porque el plan era atacar Estados Unidos, era invadir Estados Unidos. Y entonces mi papá, que estuvo por semanas, meses, ahí en la mitad del Mato Grosso, fue quien avisó. Y entonces ya llegó el frente norteamericano a desmantelar una base militar alemana en Brasil. Mucha gente piensa, pero pues, ¿qué estaba haciendo Estados Unidos ahí? Estados Unidos tenía una base militar en Brasil, en Puerto Rico, en ciertos lugares que eran estratégicos y pues bueno, quién sabe qué hubiera sido en la historia si los alemanes hubieran podido llegar a los Estados Unidos. Yo lo único que sé es que esto me lo platicó mi papá y ahora, a mi edad, lo aprecio como un héroe, es un héroe de guerra, ¿no? Después de eso, mi papá tuvo distintas misiones. Nunca pudo contarnos nada de eso. Sé que estuvo en el día que el desembarque en Normandía, en Francia. Un día antes estuvieron ahí como haciendo una estrategia de limpieza para que cuando los alemanes llegaran, pues no hubiera nada, que dijeran, pues no habíamos invadido y ya no hay nada. Pero mi papá tuvo muchas de estas misiones que lo subían a un avión, lo llevaban, hacía algo, se regresaba y nunca nos lo contó. Recuerdo que conoció a la persona que piloteó el avión que tiró la bomba en Hiroshima y o sea, tenía todos estos recuerdos, pero no nos contaba todo completamente. Y esto que nos contó, o sea, pienso yo en mi juventud, no fui lo suficientemente sensible tal vez de haberle preguntado más, ¿no? Bueno, mi papá estuvo así en distintas misiones. Otro hermano suyo estuvo en el frente alemán, en el frente que estaba en Alemania y ayudó a rescatar gente de los campos de concentración y le tocó la parte más cruda. Por lo menos él sí contó, ¿no?, de lo que le sucedió. Mi papá no contó. Y lo que sí sé es que pues a mi papá lo dieron por muerto, lo que le llaman aquí missing in action, ¿no? Lo daban perdido en la guerra, pero como no habían encontrado sus placas ni nada, vestigios de él, pues nada más se considera perdido en misión, pero no lo pueden declarar muerto hasta que pase cierto tiempo. Y pues yo recuerdo que mi abuela decía, pues en realidad ya nos habíamos hecho la idea de que se había muerto, ¿no? Porque no sabíamos nada, ni nadie con la gente que estuvo en los grupos que él perteneció, nadie sabía nada de él. Pues un día, como casi 4 años después de terminada la guerra, por ahí de 1949, mi papá un día llegó a la casa de mi abuela donde estaban todos reunidos un fin de semana comiendo, como se juntaba toda la familia, y de repente llegó vestido de soldado, saludó y les dijo: tengo mucho sueño, voy a dormir. Y pues mi abuela lo que contaba era que durmió por 3 días seguidos y cuando se despertó lo que pidió fue un vaso grande con leche y un sándwich de jamón con queso. Pues hasta la fecha no sabemos qué pasó esos 4 años, dónde estuvo. Y yo digo, bueno, pues ya si lo vemos con humor y un poquito de sentido de práctico para no sufrirlo, pues a lo mejor andaba de pachanga, a lo mejor andaba bailando samba en Brasil, o pues la sospecha de todos es que estuvo prisionero. En fin, decir es fea, ¿verdad? Pero bueno, mi papá regresó e hizo su vida de nuevo, puso a trabajar. Y es por eso que él, cuando le ofrecen el trabajo, él era ingeniero civil, lo mandan, originalmente lo querían mandar a Argentina y justamente a Brasil. Pero él pidió que no, que lo dejaran más cerca porque había estado tanto tiempo lejos de su familia, que sí se podía quedar en México y desde México viajar a estos lugares cuando se ofreciera, pero que le permitieran quedarse en México por un buen rato. Y ahí fue donde conoció a mi mamá, y ya lo demás ya lo sabemos. 5 hijos después, pues él se quedó en México y ahí hizo su vida, y aunque sí viajaba muchísimo, era un papá que viajaba mucho. Esa es su historia, esa es una historia
me parece extraordinaria, no porque sea mi papá, sino por lo que le tocó vivir. Y bueno, y explica mucho de lo que yo cuento en esos videos de resignificar la historia de mi padre. Pues sí, era un hombre lejano, pues sabrá Dios que no vio, ¿verdad? Y cuando yo estaba muy chica yo no entendía eso. Ahora que estoy grande y que lo veo hacia atrás, pues me conmueve pensar, ¿no? Lo que sus ojos vieron, lo que él estaba prácticamente sordo de su oído izquierdo por un bombazo. Y sí recuerdo que mi papá tenía estos momentos de profunda introspección. Uno se daba cuenta de que estaba adentro de sí mismo. Y pues ahora que yo vivo mi propia experiencia, que tengo la edad que tengo y que veo a ese padre de antes y me veo a mí misma tomando mis decisiones, al final él hizo también lo mismo por sí mismo, ¿no? Con una historia de estas, ¿no? Que son como para guión de película, y que al final fue un padre que, aunque no lo entendí una gran parte de mi vida, hoy que he estado aquí en contacto con su familia y escuchando historias de cuando él creció, lo entiendo mejor y pues se nos acabó el tiempo para hablar más, ¿no? Pero en donde esté, siempre le dejo saber que es mi héroe personal, ¿no? Y yo creo que en muchas maneras de mucha gente, por ese hallazgo del ya planeación de los alemanes para invadir Estados Unidos, esta base de telecomunicaciones que, pues, si uno piensa, si él no hubiera estado ahí o si no lo hubieran encontrado, ¿qué hubiera pasado con la historia? Tal vez la Segunda Guerra no hubiera terminado cuando terminó. En fin, que hoy que estoy aquí, que era donde nos traía mi papá de niños a que disfrutáramos, aquí estaba Marineland, en esta sección de San Pedro, en Point Vicente, era un acuario enorme donde estaban las ballenas y para él, cuando nos traía a visitar a mi abuela, pues aquí traía a sus 5 hijos a tener un buen momento, y yo lo he adoptado. De verdad me siento súper identificada con esta sección de Los Ángeles. Me trae mucha paz. Los atardeceres, que tengo una gran colección de atardeceres, muchos son aquí porque me hacen sentir bien y pienso mucho en mi papá. Perdón, que ya me está la lagrimita. Y prometo hacer un video solamente de fotografías, y voy a pedir esos documentos, fotos de esos documentos, para que lean qué interesante, qué extraordinaria vida. Y siempre fue un hombre de bien, y que cuando él llegó a México, en la empresa donde trabajó, que era una empresa de acero y de soldaduras, en aquella época la gente, los trabajadores, su calidad de las condiciones de trabajo no eran óptimas, y él llegó a cambiar todo eso, a darles calidad en lo que tenían ahí como su trabajo, su lugar de trabajo, y llegó a cambiar muchas cosas con un pensamiento moderno, con un pensamiento totalmente empático y en total generosidad. Y la capacidad que él tenía en ese momento de tener el cargo que tenía para hacer los cambios, lo aprovechó de una manera impresionante, y los hizo en beneficio de la gente que trabajaba para él. Y yo recuerdo que lo querían muchísimo. Nosotros de repente íbamos a visitarlo a su oficina, y la gente, en automático, eso nos heredó él. La gente nos quería simplemente por ser hijos de él. El nombre de mi papá es Ernesto, y le decían Ernie Pérez. Y entonces ser hijo de Ernie Pérez era un privilegio, porque la gente lo quería muchísimo, porque era una buena persona. Y entonces, pues, el día de hoy, recordando a los veteranos, recuerdo eso. Mi papá fue un veterano, fue un hombre extraordinario en muchos sentidos, y yo lo recuerdo todos los días, y lo tengo en una fotografía preciosa junto a mi cama, y hablo mucho con él. Y así es que, bueno, pues me vine hoy aquí a escribir, vine a hacer les voy a compartir próximamente algunas fotos. Estoy tratando de abrir una tienda en Etsy, pero me he encontrado con que aquí no he encontrado todos los materiales. Es algo que yo hacía en México,
y que me iba muy bien vendiéndolo en temporadas y cuando tenga la página les voy a dar el link para que es algo muy sencillo, pero es una tradición mexicana para fin de año, que ojalá yo aquí la pueda arrancar de una manera para desear algo bueno y así es que aquí me siento, pienso en mi papá, sé que me ve, que estoy haciendo mi esfuerzo, escribo, que por cierto, ahorita que menciono esto de que escribo, es que yo antes de hacer los videos, en realidad yo lo que hacía, escribo textos de cosas que me pasan, ¿no? De mis ideas, ¿no? Y entonces, originalmente yo lo hacía en Facebook. Yo a Facebook ya casi no entro, que son más comerciales y videos que yo ni quiero ver. Pero entonces estoy ahorita armando una página como extra, o sea, mi página personal, pues en realidad ya casi no hay nada, pero sí quiero hacer para compartirlo con ustedes, es una página donde voy a subir todos mis textos, los he estado recuperando todos y son historias de gente que conozco, mías, cómo entiendo yo las cosas, mi carta de despedida a México, la gente que he conocido aquí, porque me han pasado cosas extraordinarias y que de verdad a mí que alguien me explique por qué me sucedieron y todas las cosas que me han ayudado a cambiar esto que platiqué en el primer video, a reinventar mi vida, a hacer las cosas por mí, para mí, y cómo fue mi proceso en estos textos. Explico cómo ha sido mi proceso de recuperación de mí misma y de, como diría Jalil Gibran en el Profeta, ¿no? Llenar la copa, mi propia copa, para poder dar hacia afuera. Y ha sido un proceso de muchos años. Entonces, en estos textos que he escrito y que los compartí a través de Facebook, pero se remontan al 2007, 2010, por ahí encontré algunos de esas fechas. Entonces, bueno, he estado recuperando de mis archivos esos textos, y entonces haré una página con las fotografías y con lo que yo pienso, ¿no? Y ahí podrán ir viendo la transformación y la reinvención de mí misma. Está totalmente reflejada. Estuve leyendo casi todos y ahí se ve reflejado todo mi cambio y verán las fotografías del antes y el después y es extraordinario. Yo que soy yo misma, las veo y digo, caramba, ¿no? O sea, sí, el proceso y la transformación ha sido extraordinaria y yo me siento muy contenta de estar en este punto de mi vida. Estoy muy satisfecha y como se los digo desde el primer video, he encontrado mi paz y mi libertad. Eso no quiere decir que no haya problemas, eso no quiere decir que no haya días difíciles o complicados, pero a pesar de ello es levantarme con paz y con libertad. Es extraordinario, ¿no? Porque yo no persigo la felicidad de, quiero estar contenta todos los días o quiero tener mucho material, de manera material. No, quiero estar en paz y quiero estar tranquila y quiero sentirme libre de tomar mis decisiones, de hacer lo que yo quiero, como yo lo quiero, y ese es el momento que estoy viviendo y es el momento que le deseo a todo mundo, quienes vean mis videos y se preguntan, pero ¿a dónde vas? A esto, a lo que estoy en el día. No importa que tenga días difíciles, no importa que tenga días a veces complicados y hay días que extraño profundamente a mis hijos y lo que más quisiera es tenerlos aquí, no los tengo. O sea, los días malos ahí están y van a estar para todos, pero lo que sí es que me levanto todos los días, doy las gracias, estoy en paz y soy libre de hacer lo que yo quiera. Y soy la responsable de todo, de las consecuencias, las buenas y las malas, y eso da una paz extraordinaria. Y se los deseo a todos ustedes, que así sea. Y pues bueno, ya les conté de mi papi, que fue un hombre extraordinario y que, miren, está bajando a ver si logro que se vean mejor las fotos, porque como que mejoró la luz, ¿no? Esperen. Miren, sí, mucho mejor. Esta es la familia de mi papá. Ahí fue, pues no sé por qué se tomaban fotos para irse a la guerra, pero pues seguramente era como por si era la última vez que se veían todos juntos, ¿no?
Ahí está mi papá con sus hermanos y un vecino que ya estaban uniformados para irse. Mi papá y las hermanas. Uy, ustedes perdonen, es que yo de verdad quisiera que las vieran. Aquí mi papi sonriendo con su uniforme. Este se la tomaron en Brasil. Algo que le preguntaba yo a mi papi era, primero, ¿quién tenía los ánimos de tomar fotos? Y aquí está, aquí tenía 21 años, estaba chiquito. Híjole, perdonen, se ve más el árbol, creo. Siempre le preguntaba yo a mi papi, ¿por qué sonreían en las fotos en plena guerra? Y decía, pues es que la opción era peor. Entonces entiendo, ¿no? Y a veces hay que plantearse que cuando uno está pasando un mal momento, si se puede estar un poquito mejor, siempre la opción de que estemos peor, ahí está. Entonces mejor hay que encontrar el lado bueno de las cosas. Siempre hay un lado bueno, yo pienso. Yo así lo vivo todos los días. Pero bueno, ya les dejé la historia de mi padre, Ernie Pérez. Y fue un hombre extraordinario. Me costó mucho trabajo entenderlo, me costó mucho tal vez entender que hizo lo mejor que pudo, y así fue, mi papi lindo. A donde quiera que esté, le mando todo mi amor, como todos los días. Yo no nada más es el día de hoy por ser el Día de los Veteranos, yo todos los días, y cuando puedo cuento su historia porque es una historia extraordinaria. En fin, cuídense mucho, ahí los mantengo al tanto. Hay algo que viene en camino, no los voy a contar, los voy a dejar picados. Tal vez mañana les pueda yo confirmar algo, pero mientras tanto, gracias por todos los mensajes, por todas las muestras de cariño y bendiciones que sigo recibiendo. Me encanta que hayan visto el video del Día de Muertos, las dos versiones, con y sin chicle. Y les agradezco de verdad que tengan el ánimo de ver videos tan largos y con mis metidas de pata, con todo y teléfonos caídos por el viento y todo, que ahorita está súper lindo y está extraordinario el día. Voy a voltear la toma para enseñarles, voy a mover el teléfono. Pues voy a caminar para allá, no creo que nadie se quiera. Oye, esperen, si alcanzan a ver. Voy a voltear la toma y me voy a acercar al mar, esperen. Y las ardillas, ¿ya vieron? Están correteando las ardillas. Uy. Pues acá es donde yo me vengo. Miren nada más. Esos chavos, lo que es la juventud, estas orillas tienen movimientos de tierra, yo no sé qué hacen ahí. Y esta es una ruta de delfines y de ballenas. De repente se ven las escuelas de delfines. Yo creo que ahí debe de haber algo, delfines o ballenas, a ver si alcanzo, si puedo hacer zoom. Casi siempre donde se ven pájaros. Ahí hay un delfín, ¿ya lo vieron? ¿Ya vieron los delfines? ¿Se alcanza a ver? A ver si alcanzan a ver el splash cuando respiran. Cuando se juntan los pájaros, así que se bajan y de repente están flotando varios, es porque hay delfines o ballenas, por los peces que están comiendo. Pero bueno, ya me voy a regresar a mi banca, que dejé todo abandonado. Está mi bolsa, la tablet.
pues bueno, aquí es a donde yo me vengo a, ahí están mis cosas, ¿ya las vieron? Ahí traigo todo para hacer mis manualidades. Voy a escribir un ratito y ya les digo, ya luego les compartiré mis textos en un perfil de Facebook específico para eso, y me va a encantar que lo vean porque yo empecé escribiendo más que haciendo videos, y espero que lo disfruten. Y bueno, espero que les guste leer. A mí me encanta leer, yo prefiero leer que otra cosa. Y pues bueno, voy a comer algo. Tengo mis mandarinas, mi taza, ahí está mi papi. Me compré un hot dog. Ay, les voy a compartir mi placer culposo de vez en cuando. Papitas, que son de la marca 7-Eleven, son las mejores, de vinagre con sal. Es una cosa, cada uno con los labios blancos y cocidos, pero están deliciosas. Yo no sé si en todos los países que venden, que hay un 7-Eleven, que es la cadena de tiendas de conveniencia, en México lo tenemos. Si todas tengan estas papitas, pero son una cosa deliciosísima. Entonces me las compro porque casi nunca hay, entonces compro y luego las tengo ahí guardaditas. Es mi placer culposo, pero traigo mis mandarinas también como sano. En fin, cuídense mucho, gracias por todo y estamos en contacto. Y espero que mañana les puedo dar una gran noticia. Algo bien bonito. Cuídense. Bye.